que utilizamos en el cuestionario es una técnica que se usa en la fase previa a la utilización de los cuestionarios que se validan, que la hace el investigador o el grupo de investigadores con las personas a las que se les está encuestando, es decir, las tiene delante, y el objetivo que tiene es identificar aquellas palabras o términos o conceptos que el propio encuestado no reconoce o no entiende o no interpreta y poder aclararlas, así como obtener sugerencias para la revisión propia del cuestionario antes de pasar a un pilotaje mayor. Además, en nuestro cuestionario pasamos el test de legibilidad, que es un test que permite valorar la comprensión lectora del mismo. Bueno, ya les adelanto que utilizando este índice nuestro cuestionario dio un test de legibilidad de muy bueno. Bueno, estos fueron nuestros resultados. Teníamos una versión original y pasamos a una versión adaptada, exactamente igual, aunque traducida transculturalmente del modo original, y una versión adaptada y ampliada con 6 preguntas más. En cuanto al impacto de la traducción, la adaptación de Medical Office pueden ser consultorios únicos o consultorios donde hay más de un profesional. Finalmente decidimos que Medical Office lo íbamos a traducir por centro de salud. Tuvimos también que adaptar el tema de las categorías profesionales, puesto que los providers en Estados Unidos son aquellos que son los que actúan sobre los pacientes y sobre su actuación nadie tiene nada que decir. Además, allí eran los médicos y las enfermeras que prescriben y aquí todavía nosotros eso no lo teníamos. No obstante, consideramos que nuestro trabajo en atención primaria es un trabajo en equipo y la enfermería tiene mucha labor, aunque no da recomendaciones sobre curas y revisa los tratamientos crónicos. Por lo tanto, comentamos con las americanas y finalmente decidimos que íbamos a incluir en providers, en el término providers, a todos los profesionales sanitarios que tenían atención directa con el paciente, médicos, enfermeras, fisioterapeutas y matronas. Y el staff, el resto del personal. De la técnica de debriefing que hicimos 2 pases previo al pilotaje, todos los encuestados nos dijeron que la temática les parecía interesante, sin embargo había un excesivo número de preguntas y tardaban aproximadamente unos 20 minutos. Se repetían algunos conceptos, las opciones de respuesta eran muy numerosas, incluso en algunas secciones tenían dificultades y me pedía una mayor reflexión o complejidad. No obstante, la expresión del texto les parece adecuada. Y lo que sí nos comentaron es que había una incapacidad de evaluar, se sentían incapaces de evaluar el trabajo de otros profesionales de distinta categoría. El personal sanitario se sentía incapaz de valorar cuando les preguntaban por el proceso del personal no sanitario y viceversa. Y además que se consideraba, los profesionales sanitarios opinaban que había preguntas dirigidas a los no sanitarios que también podrían serles aplicables a ellos. Con todo esto, finalmente, y para mantener la validez del constructo del cuestionario, decidimos no modificar las escalas de medición. En un principio habíamos decidido que en aquellas secciones donde se preguntaba sobre todo por proceso asistencial, que es más para el personal sanitario, retirarlo, pero finalmente volvimos a ponerlas y que el personal no sanitario también contestase a esas secciones. Y, como les dije antes, añadir las 6 preguntas dirigidas a los profesionales sanitarios que replicaban los mismos conceptos que para los no sanitarios. Bueno, estas son las 6 preguntas ampliadas en la sección C y en la sección D. Y en cuanto a los resultados del pilotaje, se pilotó en diferentes comunidades a 185 profesionales, de los cuales la mayoría eran médicos, seguidos de enfermera, gestores y administrativos. Llama la atención que dentro de los gestores el mayor número eran responsables del área administrativo. Todos ellos tenían una media de trabajo entre 37 y 40 horas y en cuanto al número de años que llevaban trabajando, la mayoría trabajaban de 1 a 3 años, seguido de 6 años en adelante. Analizamos también la no respuesta y vimos que en las secciones de trabajando en el centro de salud o valoración global de la calidad, todas las preguntas de esas secciones tenían una buena tasa de respuesta. Mientras que en las secciones de aspectos relacionados con la seguridad del paciente y la calidad e intercambio de información con otros dispositivos asistenciales, las preguntas que las conformaban tenían algunas hasta una tasa de no respuesta de más de un 15%. Al analizar la tasa de no respuesta también nos dimos cuenta que no respondían igual el profesional sanitario que el no sanitario. Y ya lo he comentado antes, cuando al profesional sanitario se le preguntaba por el proceso administrativo, ponía no sé, no contesto o no respondía, y viceversa en el personal administrativo cuando se le preguntaba por el proceso asistencial. Bueno, vimos la
fiabilidad de nuestro cuestionario y tenía una buena consistencia interna. Nuestra alfa de Cronbach para el total de la escala es de 0,96 y para el resto de las dimensiones está entre 0,7 y 0,9, lo cual nos dice que es absolutamente deseable. Todas las preguntas tenían un buen poder de discriminación. Y por último, volvimos a hacer lo que es la validez del contenido, con un análisis factorial exploratorio que nos dio 15 dimensiones que se adaptaban prácticamente a las 12 que tenía el cuestionario original. De esta primera fase, ¿cumplimos los objetivos del cuestionario? Pues sí, creemos que hemos hecho un cuestionario que es válido y fiable para la medición de la cultura de la seguridad en atención primaria, con el cual podríamos hacer comparaciones internacionales. Creemos que además es una herramienta de diagnóstico para evaluar el estado de la cultura que hay en atención primaria, una herramienta de intervención porque cuando uno se enfrenta al cuestionario lo primero es que sensibiliza, y es una herramienta posiblemente también para evaluar el impacto de las iniciativas de mejora y para el seguimiento de las mismas. Pero es un cuestionario muy grande, posiblemente habría que disminuirlo o simplemente hacer iniciativas de mejora en alguna dimensión y valorar de nuevo esa dimensión, pero no pasarlo entero. En cuanto a la segunda fase del proyecto, y les voy a dar unas pinceladas de lo que llevamos hecho hasta ahora, tradujimos la herramienta de análisis que tiene la propia HRQ de tal forma que uno mete ahí sus datos y le va a dar las gráficas y va a permitir que se compare de forma internacional. Tenemos ya la muestra y hemos hecho una técnica de muestreo, va a ser basado en 289 centros de salud. El muestreo en un principio es estratificado por comunidades autónomas y después es un muestreo aleatorio simple en los equipos de atención primaria. Hemos hecho el cuestionario grafitado a través de un sistema Teleform de tal forma que es una lectura automática que además permite la corrección. Lo hemos hecho lo más amigable posible porque es un cuestionario muy largo. Y para incrementar esa tasa de respuesta o recogida de información, el Ministerio se ha implicado en esa primera fase y ha contactado con todos los responsables de seguridad autonómicos, que han sido los que a su vez han contactado con los centros seleccionados en las comunidades autónomas. Una vez hecha esa primera fase, en la segunda fase, una vez que el centro ya haya dicho que sí quiere participar, el propio equipo investigador ha elaborado un material para pasar el cuestionario en una sesión clínica dentro del equipo, en una sesión de 2 a 3, que consta de un material PowerPoint en el que se le explica en qué consiste el cuestionario, se le dan nociones básicas de seguridad del paciente y luego se le permite hacer el cuestionario. Para los que quieran saber más acerca de la primera fase, de la traducción y validación, está colgada en la página web del Ministerio, que esa es su dirección. Y finalmente, pues dar las gracias al equipo investigador, que por aquí hay algunos de ellos. Cualquiera de ellos podría haberle contado